Michael sigue estando en una situación delicada en cuanto a lo legal y en cuanto a su salud. Michael está en la prisión de Pinar del Río, una prisión de máxima seguridad, la prisión provincial de Pinar del Río, a la que le dicen 5,5. Michael está enfermo, se le han hecho varias pruebas, algunas de rutina, pruebas de análisis de sangre y tal. La prueba más importante que se le ha hecho a Michael hasta el momento es la BAF, que es una biopsia, un tipo de biopsia que consiste en una jeringuilla larga, como una especie de pincho que te lo meten en uno de los ganglios y te sacan un líquido. Esa prueba no es conclusiva en ningún caso, es decir, solo en un % pequeño esa prueba arroja algo concreto a partir del cual se puede poner un tratamiento. Entonces, esa es la prueba más importante que se le ha hecho a Michael. Cuando a Michael se le habla de 6 meses a 1 año, a lo que se está refiriendo él es a que solo después de ese tiempo se le puede repetir la BAF. Es decir, que no vamos a saber una cosa distinta de Michael en cuanto a su salud hasta que no se le repita la BAF. Por supuesto que se le pueden hacer otras pruebas a Michael, se le puede hacer otro tipo de biopsia, que es esa de que se extrae un pedacito del ganglio para analizarlo, pero él ya dijo, y es su decisión, de que él no va a hacerse ninguna prueba más invasiva dentro de Cuba. Es decir, él lo dijo, se lo dijo incluso a la abogada, la última vez que la abogada fue a verlo, le dijo que él no se va a tratar en Cuba de manera plena porque no confía en el sistema de salud cubano, que no confía en lo que van a hacer por él y que por lo tanto él solo se atenderá si logra irse de Cuba, si lo liberan y él puede salir de Cuba para atenderse porque no se va a atender dentro de Cuba. Y esa es la decisión de Michael. De Michael entonces no hay ningún diagnóstico certero. Michael se sigue sintiendo mal. Es decir, al principio cuando él mandó los audios explicando cómo estaba, él tuvo más síntomas, tuvo vómitos, tuvo fiebre. Ahora Michael no tiene eso, pero sí sigue estando muy cansado y sigue teniendo dolores de cabeza. Cuando él se refiere a que está tomando medicamentos, él está tomando medicamentos para el dolor de cabeza. De hecho, yo misma le he mandado medicamentos para allá para eso. A veces no los dejan entrar porque no dejan en las cárceles cubanas a veces entrar medicamentos que vienen de otros lugares. En fin, batallas que hay que librar estando allá. Pero esos son los medicamentos que Michael está tomando. La presión que se está haciendo, por supuesto que es para que lo liberen o para que Michael pueda salir a atenderse fuera de Cuba, que es su decisión, es su deseo. Y es lo que está acorde con la situación terrible que tiene Michael a nivel de salud. El sistema linfático, nosotros estamos claros que no falla por gusto. Y ya Michael lleva varios meses en esa situación. Y eso se suma al hecho de estar preso durante tanto tiempo, a la mala alimentación, a las huelgas de hambre que Michael ha hecho en poco más de 1 año, que han sido varias huelgas, a una vida que no ha sido una vida de las mejores. Recuerden que Michael desde los 10 años está dando vueltas por el mundo, sin madre, prácticamente sin padre que se ocupe. Es decir, Michael siempre ha tenido una vida difícil. Y no es ningún secreto cómo se vive en los barrios cubanos, esos barrios de poco acceso. Y Michael es una persona de ese tipo. Entonces, todos esos factores agravan la situación de Michael a nivel de su salud. Hemos estado al tanto todo el tiempo de esa situación, incluso estando Michael incomunicado. Es decir, hay presos que llaman a personas concretas en Cuba para que sepan de Michael y se ha estado comunicando a las personas que lo van a ver directamente con el médico de la prisión y esas personas se comunican conmigo. Es decir, nosotros no estamos desconectados del caso de Michael ni un segundo y eso lo quiero también dejar claro. Ahora, desde el punto de vista legal, Michael está en un limbo ahora mismo como mismo está Luis Manuel. No tienen petición fiscal, es decir, eso que se repite de que Michael está siendo procesado, Michael no está siendo procesado, Michael tiene una medida cautelar de prisión provisional para la cual se han pedido varias veces solicitud de cambio de medida y han sido todas denegadas, pero Michael está en la misma situación, para que entiendan, en que estuvo el Fonky hasta que salió de Cuba, por ejemplo, que tenía una medida cautelar en su casa. Es decir, esas medidas cautelares de prisión en la casa, prisión domiciliaria, es el mismo documento que la medida cautelar en el caso de Michael que está en una prisión. Lo único que una es más severa que la otra. Pero eso solo indica que Michael está encausado, es decir, tiene abiertas unas causas y está haciéndose una investigación. Si mañana esa investigación la cierren, no pasa absolutamente nada, porque Michael no tiene petición fiscal. Fiscalía no ha emitido una posible sentencia para Michael, una posible condena para Michael, ni se le ha puesto fecha de juicio. Por supuesto que eso es una violación incluso del la ley de procedimiento penal en Cuba, porque después de 60 días hábiles hay que justificar muy bien ante los tribunales
por qué la fase investigativa se alarga. En el caso de los presos políticos en Cuba es bastante habitual que esa fase investigativa se alargue hasta el infinito, y el caso más terrible fue el caso de Luis Robles, que ustedes recuerdan que llevaba 1 año preso y no había ningún tipo de resultado sobre su caso. Entonces, eso es lo que está pasando a nivel legal con Michael. De todas formas, para que ya esta directa sea lo más completa posible, yo voy a hacer ahora un recuento, voy a tratar de que sea lo más exhaustivo de todo lo que se ha hecho desde que Michael fue detenido el 18 de mayo. Sí, yo de hecho lo apunté todo para llevar el camino, para llevar el recuento, para que todo quede exactamente claro y saber en qué punto estamos ahora mismo con el caso de Michael. A ver, Michael fue detenido el día 18 de mayo. Sí, Michael estaba en su casa de La Habana Vieja. Tenía un operativo policial enorme. Recuerda que era el tiempo en que Luis estaba secuestrado en el hospital. Y esto es importante porque el caso de los dos está unido. Sí, son casos distintos, son personas diferentes, pero a los dos lo están acusando por el mismo día, que fue el día del 4 de abril, cuando las personas intervinieron para que él no fuera nuevamente detenido arbitrariamente en la calle, y luego se fueron para San Isidro y cantaron Patria y Vital. Entonces, mientras Luis estaba en el hospital, y ha pasado ya mucho tiempo después del 4 de abril, vean, él lo acusan por el 4 de abril, lo detienen el 18 de mayo, lo habían estado deteniendo al menos 3 veces anterior a eso, que él había tratado de salir para llegar al Calixto a ver a Luis, y nunca lo habían encausado. Decidieron llevárselo el 18 de mayo, se lo llevaron sin camisa, sin zapatos, Michael estaba almorzando en ese momento, se lo llevan, y Michael de repente no apareció más hasta días después. Se lo llevan a él y se llevan al Fonque al mismo tiempo, no en el mismo lugar, el Fonque estaba en el Vedado y se lo llevan también. Pero luego, cuando presentamos el habeas corpus, sueltan al Fonque y lo dejan con una medida cautelar en la casa, y Michael sigue desaparecido. Después de 72 horas, Camila Lobón fue a Cuba y Chacón a preguntar por Michael. 72 horas, que es lo que supuestamente puede estar una persona detenida sin que esté encausada. En el caso de Michael no estaba detenido solamente, estaba desaparecido. No se sabía porque se había llamado varias veces a varias estaciones de policía y Michael no estaba en ninguna, no aparecía en el sistema, como también es habitual con los opositores. Entonces, a las 72 horas Michael no estaba todavía en el sistema. No había nada que dijera Michael acusado de tal cosa, en detención en tal lugar, en el sistema de la estación de Cuba y Chacón a la que Camila fue. Luego, esto fue el 21 de mayo, 72 horas después de que lo detuvieron. El 24 de mayo, que cae el lunes, es que se recoge la respuesta del habeas corpus. Fíjense, de sábado, a lunes cambió totalmente la situación de Michael, a fin de semana por el medio incluso. Ya el 24 de mayo, en la respuesta del habeas corpus, se decía que Michael estaba acusado de resistencia, desacato y atentado. Y que Fiscalía, y esto es importante porque la medida cautelar no fue emitida por los tribunales, fue emitida por Fiscalía. Fiscalía había emitido una medida cautelar de prisión provisional para Michael. Pero sin embargo, ni siquiera en la respuesta del habeas corpus decía dónde estaba Michael. Es decir, él estaba preso, pero dónde estaba no se sabía. Por eso es que presentamos inmediatamente en el Comité de Desapariciones Forzosas de la ONU, se presenta el expediente, es decir, el caso de Michael con las pruebas de que Michael estaba desaparecido, con las llamadas a las estaciones, con la visita y el testimonio de Camila Lobón yendo a Cuba y Chacón, se presenta, porque incluso con la respuesta del habeas corpus, en el que ya sabíamos que estaba acusado, no se sabía dónde estaba Michael. Luego, ¿qué sucedió? Cuba Debate, unos días después, publicó algo sobre Michael donde decía que Michael estaba acusado de 6 delitos y no de 3. Se mencionaba estos 3 que ya dije y además se mencionaba evasión de presos, propagación de epidemias y desorden público. Cuando finalmente contratamos abogados en Cuba y el abogado va a ver el expediente de Michael, se da cuenta de que esos 3 delitos de los cuales hablaba Cuba Debate habían sido desestimados en algún momento. Pero el expediente cuando se inicia en efecto con esos 6 delitos, luego se desestiman 3, y esto es importante porque a Luis lo están acusando hoy, entre otros delitos de desorden público por ese día, que fue uno de las causas que se desechó en el caso de Michael del mismo día. Esto es para que vean las contradicciones, es decir, Luis está siendo acusado, entre otras cosas, de desorden público por el día del 4 de abril en su casa. Él sí cometió desorden público según la acusación. Michael no cometió desorden público. Michael cometió atentados, resistencia y desacato. Es decir, es como que juegan con las palabras, juegan con las causas como si fuera cualquier cosa, al final para hacer lo que a ellos les da la gana. Entonces, se presenta el 25 de mayo el expediente en el caso de Naciones Unidas en el Comité de Desapariciones Forzosas. Y Naciones Unidas responde el 28 de mayo. Ya el 28 de mayo de Naciones Unidas estaba diciéndole a Cuba
necesitamos información sobre esta persona porque según la información que nos llegó, esa persona sigue desaparecida y eso no puede ocurrir. Sí, esto para que entiendan que se trabajó rápido y que para eso hacen falta pruebas que se consiguieron con la ayuda de personas en Cuba que hacen ese tipo de... Es decir, que nos ayudan y que llaman a los lugares y que van a los lugares. El 27 de mayo, es decir, un día antes de que Naciones Unidas diera respuesta sobre la desaparición de Michael, se presentó una declaración, se hizo pública una declaración que se le puso así, Declaración Patria y Vida, y que en pocas horas alcanzó muchas firmas, miles de firmas, no solo de personas, sino de organizaciones. Es decir, allí lo que se hablaba en esa declaración era de que las personas, de que los autores o participantes de Patria y Vida que estaban dentro de Cuba estaban siendo hostigados. Dígase Michael, que estaba desaparecido, dígase el Funky, que estaba con una medida cautelar en su casa sin poderse mover, o dígase Luis Manuel, que estaba todavía encerrado en el Calixto García, y dígase Ángelo Troya, que también estaba siendo muy vigilado y hostigado, que fue uno de los que participó en la creación del video. Es decir, la declaración era sobre esto, se hacía mucho énfasis, por supuesto, en la desaparición de Michael y fue firmada por muchas organizaciones y personas. ¿Sí? Eso fue otra de las acciones que se hizo el 27 de mayo, a unos días solo de Michael estar en la cárcel. Es decir, estar desaparecido. Ahora, ¿qué sucede? El 31 de mayo, finalmente Michael aparece. Michael llama ya desde la prisión de 5:30 al Funky y le dice, bueno, hoy me trajeron para acá. Hasta que él no llega a esa prisión, Michael no llama. Y después nos enteramos que Michael estaba en Villamarista anteriormente. Ok. Él llama. Muy importante que ese mismo día sueltan a Luis del hospital. Es decir, a Luis finalmente lo sueltan por toda la presión que se hizo ese día. Y ese mismo día trasladan a Michael a Pinar del Río. Lo trasladan en medio de una situación de pandemia donde era muy difícil acceder a Michael. Está todavía lejísimos de su casa. Imagínense lo difícil que fue durante todo ese tiempo que Michael no tenía visita los primeros meses, mandarle una java a Michael. Eso fue complicadísimo y para eso nos ayudaron personas, opositores, activistas que están en Pinar del Río y que enseguida se comunicaron conmigo y dijeron cómo podemos ayudar. Y yo les dije, bueno, a Michael hay que empezarle a pasar cosas porque yo sabía que Michael no iba a comer nada de la prisión. De hecho, hasta hoy Michael no come nada de la prisión. Él solo come lo que le manda, lo que se le lleva. Entonces, el 31 de mayo pasa eso. Michael, trasladado a una prisión, finalmente llama, por supuesto, influyó mucho la presión que se hizo desde Naciones Unidas para que se diera información sobre Michael, que estaba desaparecido. Y finalmente, el 3 de junio, Naciones Unidas emite el dictamen oficial donde confirma la desaparición de Michael durante todos esos días anteriores hasta que logró llamar. Ahora, en medio de todo este proceso se contrata abogado. Primero se contrata al abogado Clemente Morgado. Michael ha cambiado 2 veces más luego de abogado. Este es el primer abogado que Michael tiene, logra ir a verlo a la prisión después de un tiempo y logra entrevistarse con Michael. Y por supuesto presenta la primera solicitud de cambio de medida cautelar, que es denegada, y presenta también un recurso de queja sobre la situación de Michael y de por qué no se le permite esperar juicio en la casa. Después de eso, el 7 de julio se presenta nuevamente el caso de Michael a la ONU, pero esta vez a otro comité, que es el Comité de Detenciones Arbitrarias. Este comité exige un informe bastante exhaustivo que se hizo en el caso de Michael, donde se recogen al menos 121 actos policiales violentos contra él. Todo eso está en el informe. Este comité demora más en emitir dictamen porque no es una cosa tan urgente, una detención arbitraria como una desaparición para la ONU. Este fue el comité que también falló a favor de Luis Robles, que falló a favor de Denis Solís en su momento, pero demora como 8 meses en dar el dictamen. Se trabajó bastante fuerte con Prisoner Defenders para presentar ese dictamen en Naciones Unidas, es decir, ese expediente, perdón. Y después de presentado, se abrió convocatoria a otras organizaciones para que pudieran avalar también la denuncia y sumarse a la presentación de este informe frente a Naciones Unidas. Esas organizaciones internacionales respondieron y son Free Muse, Freedom House, CADAL, Human Rights Watch y PEN Internacional con Aran Reed, que es una dependencia de PEN. Es decir, todas esas organizaciones avalaron ese informe en el Comité de Detenciones Arbitrarias, lo cual quiere decir que todas esas organizaciones internacionales reconocen que Michael fue detenido arbitrariamente y que se le están violando sus derechos y que por lo tanto no debería estar preso. Ahora, el 19 de agosto, Michael es declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Eso también es importante, porque recuerden que en Cuba
el gobierno no reconoce presos políticos. Ni siquiera, ellos dicen que no hay ni presos políticos. Y por supuesto, si no son presos políticos, pues tampoco son de conciencia. Eso fue importante, también se trabajó con amnistías, para ellos no fue el único, fueron 6 personas en ese momento que se declararon presos de conciencia, los que estaban todavía presos de obispo, etc. Ahora, luego se hicieron varias votaciones, es decir, varias resoluciones que se votaron en el Parlamento Europeo sobre la situación general de Cuba, no solo sobre Michael, pero en todos los casos de estas resoluciones han mencionado el caso de Michael y de Luis Manuel. Es decir, que han estado dentro explicitados como casos paradigmáticos de la violación de los derechos humanos en Cuba y ocurrieron en ese tiempo. Michael cambia de abogado, primero tiene una abogada intermedia que cuando me comunico con ella me dice que ella no iba a tratar el tema como un caso político y que no se iba a comunicar ni conmigo ni con nadie del movimiento. Nos dimos cuenta que con esa abogada no se podía trabajar y cambiamos luego y bueno, es la abogada que Michael tiene hoy que también lo fue a ver y que también ha presentado en varios momentos cambio de medida cautelar y ha sido denegado. Esos son los pasos por la parte de los abogados en Cuba. En algún momento ella pensó, la abogada, que le habían aprobado el traslado de Michael. ¿Recuerdan en aquel punto después de los premios de Patria y Vida que Michael llamó para decir me están trasladando? Al final lo trasladan, pero para otra área dentro de la prisión, no lo trasladan nunca hacia La Habana y con esto nunca pasó más nada. Es decir, Michael finalmente no ha sido trasladado ni creemos nosotros que lo va a hacer. Él va a continuar estando en Pinar del Río. Después, las organizaciones internacionales, trabajando con nosotros, conmigo específicamente, hicieron otras acciones. PEN Internacional lanzó una campaña por el Día del Preso Encarcelado, es algo que ellos hacen regularmente todos los años, y este año fue dedicado a Michael. El año anterior había sido dedicado a Denis Solís. Entonces empezaron a enviarle desde muchas partes del mundo cartas, emails, dibujos a Michael de solidaridad. Yo los recibí en mi correo y trataba de hacérselos llegar a Michael de alguna manera. Y bueno, PEN por su lado hizo bastante presión porque es una red internacional que tiene casas en muchos países del mundo, hizo bastante presión diplomática también con las embajadas cubanas en los distintos países para pedir explicaciones sobre el caso de Michael. Ahora, y la otra acción que se hace internacionalmente que fue bastante importante fue el 3 de diciembre, que fue un comunicado de varias organizaciones internacionales volviendo sobre el tema de Michael, exigiendo su liberación, y ahí estuvo de nuevo PEN Internacional, Alan Riggs, Free Muse, Freedom House y Prisoner Defenders. Sí, son las organizaciones que han estado muy siguiendo el caso de Michael y tratando, y esto es importante y lo voy a recalcar, tratando de que se superen determinados prejuicios que hubo en un inicio con el caso de Michael. Porque Michael tiene antecedentes penales, Michael ha estado preso, eso no es un secreto, Michael mismo lo ha explicado en otros momentos, y entonces se hace muy difícil a veces con personas con que tienen esa historia que se presente y que se acepte por las organizaciones internacionales y por Naciones Unidas este tipo de casos. Y eso es algo que hay que desmontar, porque una injusticia que se está cometiendo ahora mismo con Michael no puede estar invalidada por ninguna historia que haya tenido ninguna persona, porque además Michael está dentro de un contexto y pertenece a un sector de la población cubana que ha sido largamente preterido, largamente ignorado, largamente violentado. Y al final las respuestas violentas que pueden tener determinadas personas dentro de estos contextos responden a una violencia de Estado también. Y a determinadas dinámicas sociales discriminatorias, segregadoras, que en Cuba existen y con mucha fuerza y que son usadas justamente para reprimir a los ciudadanos. Entonces, el trabajo que se ha hecho con el caso de Michael ha pasado también por superar esos prejuicios que también son internacionales. Los prejuicios no solo existen dentro del país, no solo existen dentro de Cuba, y eso lo quiero recalcar. Y finalmente, y creo que es la noticia más importante recién, es que el 2 de febrero la ONU emite el dictamen, es decir, el Comité de Detenciones Arbitrarias del informe largo emite el dictamen donde se reconoce que la prisión de Michael es injusta, que se están violando todos sus derechos humanos desde que lo detuvieron hasta hoy, de que está alejado de su lugar de origen por gusto, de que su caso es evidentemente político, de que está preso porque es el autor de Patria y Vida, que es una canción que se ha convertido en un himno de lucha para Cuba, de que está preso porque tenía un canal en su página donde denunciaba todo el tiempo las irregularidades y las violaciones dentro de Cuba, que está preso porque tiene mucho arraigo popular, la gente lo sigue y el Estado cubano le tiene mucho miedo a eso y mucho más después del 11 de julio. Es decir, todo eso está en la declaración que se hace de la ONU el 2 de febrero y donde se exige directamente ya la liberación de Michael. Ahora, ninguna de estas acciones que se ha hecho, nosotros estamos convencidos de que
puede por sí sola sacar a Michael por una razón muy clara. Cuba hasta sigue haciendo lo que le da la gana. Nosotros sabemos eso. Nosotros no somos ingenuos en ningún sentido. Sabemos que todas estas cosas pueden no derivarse inmediatamente en la liberación de Michael, pero sí son argumentos que se tienen. Es como una historia que se va creando que sirve para Michael, pero no solo para Michael. Sirve para todas esas personas que el Estado sigue diciendo que son delincuentes, para todos esos niños y adolescentes y jóvenes que salieron el 11 de julio, que no tienen visibilidad y que a los cuales el Estado les está diciendo que son delincuentes. Entonces, todas estas victorias, digo entre comillas, porque al final Michael sigue preso y enfermo, pero estas son victorias que sirven para él, pero que sirven también para los demás y que van dejando un rastro, porque esto continúa, esta lucha va a seguir y lo que no puede pasar es que estas cosas sucedan y nadie se entere en el mundo. Entonces, esa es la labor que estamos haciendo. Michael sigue en su decisión de no dejarse quebrantar. Él no está bien de ánimo porque lleva mucho tiempo preso. Se siente solo como puede sentirse cualquier persona que está presa. Sabe que su situación de salud está muy delicada, pero Michael sigue allí, esperando, resistiendo y tratando de dar, incluso desde la cárcel, su mejor de sí. Él está escribiendo todo el tiempo. Para Michael la música le cambió la vida y sigue siendo la diferencia ahora mismo. Ojalá consiguiéramos otra manera para presionar para que Michael lograra salir de ahí. Es decir, también por eso yo iba a regresar. Yo hice todo lo que pude fuera de Cuba. Así, yo no me arrepiento en lo más mínimo de haber estado todo este tiempo fuera. Yo creo que la labor que hice está bien y tenía que ser hecha. Pero en este punto en el que nos encontramos, ya sentí que tenía que regresar y hacerlo desde allá adentro, hacer otras cosas desde allá adentro. No ha podido ser, yo voy a seguir insistiendo, pero bueno, ese es mi caso, eso es aparte, pero sí quería dejar clara la historia completa. Una cosa interesante, Michael tenía desde después del acuartelamiento, una medida cautelar por la CIDH, es decir, él estaba amparado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, es la CIDH, desde antes. Pero ese acuerdo tampoco es vinculante. Cuando digo que no es vinculante, digo que las organizaciones hacen esas cosas y Cuba no está obligada a acatar. Debería estar obligada moralmente a acatar ese tipo de cosas, pero no lo hace. Entonces, este es el espectro completo de la situación de Michael. Cada vez que haya un avance o un retroceso o lo que sea nuevo de Michael, yo me voy a enterar y se los voy a comunicar. Simple y llanamente, esas son las cosas que pasan con Michael, que han pasado con Michael. Una cosa importante que voy a volver a puntualizar para los que no vieron la directa desde el inicio. Michael lo fueron a ver ayer. A Michael le han mantenido las visitas cada 15 días. Es decir, todo esto que yo estoy diciendo es información de primera mano de Michael y de la persona que fue a ver a Michael y que se comunica todos los días del mundo conmigo. Es decir, esto de que sigue teniendo las bolas, de que sigue estando cansado, de que está tomando pastillas para el dolor de cabeza que no se le quitan, pero de que ese diagnóstico no es un diagnóstico de que le quedan de 6 meses a 1 año de vida, no es eso. Si el médico cubano de la prisión dice algo como eso, ahí sí hay que alarmarse porque eso posiblemente no sean 6 meses o 1 año, sino 1 día de vida. Entonces hay que también tratar de ser preciso en las informaciones y bueno, por eso fue que le preguntamos a Michael, porque sabemos que las comunicaciones son difíciles, sabemos que las llamadas son muy cortas, sabemos que las personas que hablan con Michael se ponen nerviosos, como es lógico, porque es una situación dramática y entendemos todo eso, pero también hay que, por eso estoy haciendo esta directa, es decir, hay que tratar de ser preciso, porque cuando pase algo realmente grave, más grave de lo que ya está pasando, tenemos que estar todos articulados y en función de entonces ayudar y actuar en ese momento preciso por Michael. Seguimos, yo sigo abogando por la libertad de Michael, por la libertad de Luis. De Luis quiero además agregar, porque me han escrito mucha prensa, de Luis no sabemos nada. Desde aquella información que se publicó de un preso al que él le regaló un dibujo de una puerta, que dijo que Luis estaba débil, de Luis no sabemos nada. Suponemos que sigue en huelga de hambre, suponemos que está muy débil, es desesperante, por supuesto, no saber, pero Luis no está muerto, porque todavía anda de rebote la información de que si Luis está muerto, y ayer ya me estaban escribiendo más prensa que en Cuba están los rumores de que Luis está muerto. Entonces, no sabemos lo que está sucediendo con Luis, pero a nosotros no nos ha llegado, por supuesto, ninguna información extrema de que Luis ha muerto. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por la atención.